Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 19 de abril del año 2024. Estamos con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. El próximo 7 de mayo se cumplirán 200 años del estreno de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Compuesta entre 1822 y 1824, esta obra marca un hito en la historia de la música clásica. Se interpretó por primera vez el 7 de mayo de 1824 en Viena, con el propio Beethoven dirigiendo la orquesta. A pesar de que sufría problemas de audición en ese momento, el compositor logró conducir la puesta en escena que terminó aclamada por su innovación. Aquí en Radio Mundo nos estamos preparando. Vamos a celebrar este aniversario tan especial con un programa también especial de Oír con los Ojos, que va a emitirse desde el Teatro Solís el sábado 4 de mayo. Pero hoy, acá en la mesa de los viernes, nos adelantamos. Nos anticipamos a la conmemoración y con un ángulo especial, además, particular. Estribando en los 200 años de su novena sinfonía, lo que Juan proponía discutir es qué cambió en la música con el trabajo de Beethoven. Vas tú entonces. Bueno, vas tú primero, Juan. Bueno, Beethoven es el primer músico en el sentido moderno, es decir, el primer músico que vivía de su música. Todos los músicos anteriores estaban al servicio de alguna corte, de la corte de algún monarca, de algún príncipe, de algún conde o de alguien. Es decir, por ejemplo, Mozart era. En cambio, Beethoven era un músico independiente, es decir, él escribía lo que se le ocurría, no le tenía que rendir cuentas a nadie, publicaba sus obras, sus partituras. Es decir, lo que hizo fue escribía para el público, no para la nobleza. Y esto que comenzó a comienzos del siglo XIX. Fue seguido por todos los músicos del siglo XIX. Por empezar, por ejemplo, Rossini, que fue su gran némesis, ¿no? Rossini era el músico que llegó a ser más famoso que Beethoven en vida de Beethoven, ¿no? Pero nuevamente Rossini era también un músico independiente, vivía de su música y de la composición de sus óperas. Y bueno, todos los italianos, los compositores italianos de ópera siguieron exactamente ese mismo camino. Es decir, desde ese momento es que Beethoven independizó la música de la corte feudal, ¿no? De la corte feudal. Es decir, que tenía editores que le publicaban la música. Las sinfonías son conciertos y sus conciertos eran para su público, para un público que lo escuchaba. ¿Qué más decir? Como músico es muy conocido y notable por sus sonatas de piano, por sus sonatas de cello, por sus cuartetos, ¿no? Y además por sus sinfonías. Es decir, esto que te estoy mencionando, sonatas, cuartetos, es música de cámara, de modo que la música de cámara era típicamente una música para la cámara, el reducido ambiente de la corte feudal, ¿no? Sin embargo, él la componía para las salas de conciertos, es decir, estrenaba sus conciertos y sus sonatas en teatros abiertos, ¿no? En teatros abiertos. Bueno, la Novena Sinfonía es sin duda la obra más difundida, la obra más monumental, o una de las obras más monumentales, que rompe con toda la tradición en la anterior, toda la tradición anterior desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de la estructura, que introduce una cosa totalmente insólita, que es que en una sinfonía exista un coro, ¿no? Ya lo había probado en algunas otras cosas, pero digamos, introduce una música coral, una música cantada en el medio de una sinfonía. Y para esa música cantada usa un poema de Schiller, que era la Oda a la Alegría,
que al lado la alegría, a la alegría por la hermandad de los seres humanos. Es decir, es un canto a la hermandad de los seres humanos. La novena sinfonía empieza muy oscura, con un desarrollo bastante oscuro, que a lo largo de todos sus primeros movimientos, que en cambio en el último movimiento aparece la voz humana diciendo, dejémonos de hacer eso, tenemos que hacer cosas más importantes, y entonces invita a la armonía y a la hermandad de los seres humanos. Esta sinfonía no solo ha tenido un éxito enorme, sino que hoy es el himno de Europa, ¿no? Sí, ¿cuántos usos ha tenido, no? Bueno, o sea, en películas... La Naranja Mecánica, en la película, como acá la aparece Agustín Mecánica, desde la audiencia diciendo, mi relación con la novena de Beethoven se reduce a la Naranja Mecánica. Beethoven es de los pocos músicos clásicos pop, junto con Vivaldi y quizás alguno más. Y además se usa hasta en los avisos de productos, de todo tipo de productos que se ven en la televisión, ¿no? De repente se encuentra que está con el tema de la novena, ¿no? Del tema del lado de la alegría. Bueno, y yo creo que eso es lo que festejamos, ¿no? Es decir, para mí el festejo no es a la novena sinfonía, porque a mí hay obras que me parecen más importantes que la novena sinfonía que escribió Beethoven. Por ejemplo, los 5 últimos cuartetos. Los 5 últimos cuartetos y algunas de las últimas sonatas de piano son tan monumentales o más que la novena sinfonía, pero son música menos difundida y con menos acceso a público, ¿no? Juan tiene más para decir, se contuvo acá, sus apuntes son largos. Es un buen momento acá para poner una pausa y escucharlos a ustedes también, Alejandro. Sí, capaz que podías mencionar a la Heroica también. Bueno, la Heroica fue en su momento una sinfonía que pensaba dedicar a Napoleón. Sí. Que Napoleón en realidad no, a la Revolución Francesa. No, a Napoleón. Pero a la Revolución Francesa, al representante de la Revolución Francesa. Pero en el momento que fue coronado Napoleón, dijo, no, entonces no. Entonces es un tirano como cualquier otro. Ahí, ¿no? Se enojó con Napoleón. Bueno, de todas maneras, la Heroica es una formidable composición de Beethoven. Pero una cosa interesante que mencionó, creo que Emiliano al principio, es que la presentación de la novena sinfonía la dirigió el mismo Beethoven, que estaba absolutamente sordo a esa altura, pero absolutamente sordo, no era que ya hubiera perdido algo el oído. Y sin embargo tuvo la capacidad de dirigir él mismo la ejecución de la sinfonía. Con una peculiaridad, porque tú dijiste también que fue recibido con un enorme entusiasmo por la platea, unos aplausos eternos. La peculiaridad es que él no se dio cuenta de eso y le tuvieron que avisar, miren que están aplaudiendo, porque claro, él no podía oír ni siquiera los aplausos. Estaba de espaldas. No, porque, bueno, sí, claro, estaba de espaldas, pero no solo eso. ¿No? Es una vida, bueno, no vamos a hablar mucho de la vida de Beethoven, pero una vida, hasta donde yo conozco, particularmente singular, ¿no? ¿Verdad? Quedó huérfano relativamente joven, nació en Bonn, realizó sus primeras interpretaciones creo que en Bonn mismo, y luego el resto de su vida prácticamente la transcurrió en Viena. Sí. En Viena y ni siquiera integrado a los círculos llamémosle aristocráticos, sino que de los cuales él se solía desprender bastante para cierto enfado de lo que era costumbre en esa época. Él vivió, digamos, una vida, lo acusaban de muchas cosas por su vida personal, en cuanto que era un hombre que se aislaba. Se aislaba mucho, pero quizás fruto también de la sordera, de la sordera progresiva que culminó con la sordera absoluta, total. Pese a lo cual compuso cosas formidables, como la novena sinfonía. Se dan cuenta que lo que es para un compositor componer nada menos que una sinfonía que además duraba mucho más que las sinfonías comunes, porque creo que son 70 y pico, 80 minutos, que es muchísimo más de lo que eran las sinfonías hasta ese momento, la duración clásica, y lo compuso sin oír nada. Solo tenía el recuerdo de cómo eran los sonidos y en base a eso fue que la compuso. Un hombre absolutamente excepcional, con una vida que no conozco a fondo, pero que realmente fue muy excepcional, pero que era una vida anormal para la propia de los músicos de la época. Dice Juan desde la audiencia, un tocayo de Juan Grompone, escuchen lo que dice.
bien puede sostenerse que si hay alguna cosa que justifica la existencia de la especie humana, esa es la novena. Esa podría ser la novena sinfonía de Beethoven. Es que se fue lejos, ¿no, Juan? Sí. El final, supongo, se hace referencia, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, el final de la novena. Tu entusiasmo no llega para tanto. No, yo soy un gran defensor de los últimos cuartetos y de la sonata 106, ¿no? Mirá, acá hay otro oyente, Eduardo, que dice, al enumerar las formas musicales que destacaron a Beethoven, se omitió los conciertos de piano, que son una forma transicional a la gran sinfonía. Sí. Yo creo que mencionar los conciertos de piano. Sí, terminaron mencionados. Sí. Los 5 conciertos de piano. Bueno, vamos al otro lado de la mesa. Bueno, yo creo que más que en referencia al comentario del oyente, más que, ¿cómo fue que dijo él? Justificar la existencia de la especie humana, yo creo que demuestra, la novela sinfonía demuestra el genio del cual es capaz el ser humano y no sé si lo justifica, pero sin duda lo salva en muchos planos. Yo soy una convencida de que el arte es salvífico. Y bueno, de repente después podremos hablar de eso. Tenemos pendiente el tema del arte, ¿no? Pero además Beethoven, para mí, yo encuentro acá varias dimensiones en Beethoven. Por un lado, la dimensión personal, que ya de por sí es un ejemplo de vida. ¿Por qué? A él le habían dicho que iba en camino de una sordera irreversible, se lo habían dicho 21 años antes de la presentación de la novena. Es decir, cuando él el 7 de mayo de 1824 se presenta, digamos, la novena, él hacía ya 21 años y por lo tanto tenía 32 años, creo, cuando le dijeron, ya estaba sordo, le dijeron que aquello era irreversible y que se iba a empeorar. Y entonces él tuvo 2 dilemas. Uno fue incluso llegar a pensar en el suicidio, como él mismo lo reconoció, y el otro fue, rescatarse, porque primero porque él seguramente aprendió, cuando tomó esa segunda decisión, por suerte, ¿no?, para la humanidad, aprendió a ejecutar música en base a su nueva condición. Desarrolló un método. Se valió mucho incluso de la matemática, porque la música en buena medida es matemática. Por supuesto se valió de su talento, empecemos por ahí, ¿no? Y de su intuición, pero de la matemática también. Y seguramente esos 21 años, antes de presentar la novena, Beethoven se rehizo a sí mismo y aprendió a hacer cosas increíbles estando sordo. Eso primero, es todo un ejemplo de vida. Mirá lo que dice esta oyente. Beethoven, su sordera y su capacidad para seguir componiendo música, e incluso dirigiendo, son un ejemplo para cualquiera que busque excusas para no hacer algo. Claro, estoy de acuerdo. Y justamente, pero además todavía hay una dimensión de Beethoven que para mí es muy importante, y es la del nacionalismo alemán, que justamente en 1824 el nacionalismo alemán era un estallido, no era una cosa cualquiera, era un estallido, era una explosión, porque no existía Alemania como la conocemos hoy, no había un Estado alemán. Lo que había era dos reinos muy poderosos que eran Austria y 2 imperios, ¿no?, a esa altura, Austria y Prusia. Y después había una multitud de territorios, bueno, en fin, con distintos grados de autonomía, pero eran muchísimos, eran más de 80, y aquello era un mosaico. Entonces, desde fines del siglo XVIII se venía buscando la unidad alemana, porfiadamente. Se va a llegar a esa unidad 50 años, más o menos 50 años después de la presentación de la novena. Y eso no es menor, porque eso contribuyó en buena medida a popularizar la novena, que ya de por sí es genial, no necesitaba de ninguna otra cosa. Pero se tomó como un emblema de la nación alemana, del sentimiento unificador alemán en todos los sentidos, en todos los planos.
empezando por la filosofía, por algo, el propio Beethoven creo que era parte de ese sentimiento, porque por algo toma la Oda a la Alegría de Schiller, que es otro gran nacionalista alemán. Entonces hay diferentes planos aquí. Y todavía podríamos agregar lo que de alguna forma sería el plano universal de la novena, ¿no? Como obra de arte que trasciende. No todo arte tiene por qué trascender y permanecer en el tiempo, pero este lo hace. Y lo hace de una manera muy paradójica, porque hasta, por supuesto, los nazis se apropiaron de la novena después, porque también querían llevar agua para su molino. También querían aprovechar ese nacionalismo alemán para fortalecer su propio, digamos, sistema ideológico. Entonces se festejó un cumpleaños de Hitler con los compases de la novena de fondo. Es que da para todo, ha dado para todo la novena sinfonía. Yo quiero hacer un comentario sobre la sordera. Yo no mencioné para nada la sordera y creo que no tiene nada que ver con la música. ¿Por qué? Porque todos los músicos anteriores a Beethoven, por ejemplo Mozart, por ejemplo Bach, componían sus obras sin haberlas oído. Entiendo. Decir, todo músico de la época antigua era capaz de componer una obra, pero y la iba a oír por primera vez cuando se ejecutara. Es decir, porque no había manera de que una partitura para orquesta el músico la pudiera oír. Es decir, la componía en papel y luego veía el resultado. A lo sumo le hacía correcciones después. Es decir, que hoy eso componer es distinto, ¿no? en la hoy cabeza... Es distinto hasta por la propia tecnología que se puede utilizar para componer, computadora, etcétera. Claro. El compositor puede ir escuchando lo que quiera prácticamente mientras crea, ¿no? Claro, es decir, mejor dicho, primero la escucha en su cabeza y luego la transcribe, ¿no? La escribe. Mirá, lo mismo que hacía Carlos Gardel. Carlos Gardel componía... Tiene que tener un oído privilegiado anterior a todo eso. Pero eso es ser músico es tener un oído privilegiado. Pero justamente por eso es trágica la sordera, perdón. Maravillosa la coincidencia del mensaje de este oyente, Carlos, con lo que dijo recién Juan, porque fue casi al mismo tiempo. Carlos, que es músico, dice: la memoria y el conocimiento. Los compositores componen sin instrumentos, claro, con la imaginación musical, que es igual a la imaginación literaria. Después pueden usar un instrumento, pero en el caso de Ludwig van Beethoven había una gran trayectoria y un gran conocimiento de las orquestas enormes. Claro, pero por eso mismo era necesario el oído y su tragedia la sordera. Después que lo compones en la mente, debo suponer que uno busca, aunque sea con instrumentos muy primitivos o muy sencillos, alguna clase de interpretación de lo que había compuesto para ver hasta qué punto cierra todo. Me parece que es el razonamiento normal de un compositor. De todas maneras, un detalle más sobre Beethoven es que él parece que nunca fue un excelente intérprete, ni siquiera al piano, parecería, o dicen eso. Es decir, tenía críticas sobre su interpretación al piano cuando tenía oído, pero cuando empezó a perder el oído dejó de interpretar y nunca creo que pese a que hablas de las sonatas y todo, nunca más tocó el piano. Sí. No, bueno, podría tocar el piano siendo sordo, pero bueno, nunca más se quiso acercar a la ejecución de un instrumento. Bueno, ¿cómo les gusta hablar de Beethoven? Tremendo. Beethoven, a mí, le voy a decir una cosa, a mí la sinfonía, la novena, si vamos a considerar cómo empieza, empieza bastante lerda. Sí, como y bastante, porque comparado con la quinta te despierta de entrada, que no ha sido mencionado. Tampoco tú mencionaste, Juan, el concierto para violín y orquesta, que creo que es uno solo. Sí, es el único. Pero es fantástico. Sí. Yo no sé si es fantástico porque a mí me lo regalaron cuando yo era estudiante en un long play y yo lo escuchaba. Es lo que más me gusta de Beethoven, aparte de la quinta sinfonía, que también me gusta. Pero volviendo a lo que decía Juan, yo creo que lo que hizo Beethoven siendo sordo y componiendo eso y dirigiéndolo sobre todo, muestra un compromiso que es inhumano. Ahora, lo que dice Juan es cierto. No se puede componer una sinfonía escuchándola. Es imposible. ¿Quién tiene 50, 60 instrumentos ahí a tu disposición para ver cómo se compone con la cabeza?
Lo que no quita absolutamente nada, como dice Marcia, del espíritu de este músico. Fantástico, ¿no? Impresionante. Pero Mozart, cuando compuso el Requiem, estaba enfermo en la cama, se estaba muriendo. Creo que no lo pudo terminar. Por supuesto, no lo oyó nunca. Nunca lo pudo oír. Y sin embargo lo compuso y después se tocó muchísimo. Sin quitarle ningún mérito a todos ustedes que evidentemente aman y admiran a Beethoven. Pero es verdad, eso. ¿Hay algún músico en esta mesa? Pregunto. ¿A qué te referís con un músico? ¿Alguien que componga o alguien que ejecute sencillamente algún instrumento? Me conformo con alguien que ejecute. Yo hice solfeo, soy profesora de solfeo, acá como me ven, y piano, obviamente. ¿Profesora de solfeo? Sí, llegué a tener... ¿Cuánto tiempo? Los estudios completos. Y bueno, no me acuerdo, ¿sabes? No me acuerdo, pero seguramente 5 años. ¿Diste clases? No, me dieron ese título de profesora de solfeo. Sí. ¿Y después? Nunca di clases. Y además dejé de tocar el piano hace muchos años. Pero, bueno, amo profundamente, como se podrán imaginar los oyentes, el piano. Lo que más me gusta de todo es el piano. Bueno, acá tenemos un caso. ¿El caso de Alejandro cuál es? Bueno, yo aprendí a tocar el piano de muy joven. Fui compañero de un pianista, bueno, que acá lo han entrevistado, es un hombre reconocidísimo, es Alberto Reyes, que vive ahora en Nueva York, pero ejecuta primerísimo el rango por todos lados, y con él incluso grabé las primeras grabaciones de Alberto Reyes fueron conmigo, a cuatro manos en el mismo piano. Te estoy hablando de hace muchos años. ¿Sabes por qué les hacía esta pregunta? A ver, Gonzalo. Yo tocaba la guitarra de joven, pero solo así para las fiestas, para tocar algunas canciones que me gustaban, y tocaba la guitarra, pero yo no tengo oído musical. No tengo sensibilidad, al punto tal que nunca pude afinar una guitarra yo solo. ¿Y Juan? No puedo afinar. Yo soy especialista en tocadiscos y otros instrumentos. Pero los tocas bien, ¿no? Eso los tocas muy bien. Venía a cuento esta pregunta porque hace un rato veía un mensaje de un oyente que dice... muy interesante lo que se comenta sobre Beethoven, pero falta la mirada musical. Un breve análisis de esa obra maestra. Bueno, primero, entonces, músicos en esta mesa hay, con distintos grados de profundidad, pero hay. Y segundo, para un enfoque de ese estilo que pide el oyente... Allá hay un programa. Hay un programa que es Oír con los Ojos, y hay un ciclo que yo recomiendo calurosa y entusiastamente, que es el que está haciendo Guillermo de Alencar Pintos todos los sábados. Un ciclo... estupendo, absolutamente estupendo, erudito, didáctico. Préstenle atención. Está, por supuesto, disponible en nuestra web, radiomundo.uy. Así que, para ir por ese lado, material hay, están nuestros archivos en la web. ¿Qué más? No, yo quiero aclarar que yo no me considero música, pero en absoluto. Bueno, pero respeto demasiado es que a los músicos de verdad. Bueno. En casa tenemos un piano, pero apenas lo que puedo ensayar es lo que me sale, digamos, de oído o la memoria. Leer una partitura a esta altura con fluidez me cuesta muchísimo. A mí también. Bueno, seguimos. Tengo acá, por ejemplo, otros mensajes de los oyentes que están buenos para sumar. Dice Alejo. En 1979, cuando se creó el Compact Disc, había que definir qué duración iba a tener, cuál iba a ser el máximo de duración de una grabación en un compact. Se decidió que aquellos primeros CDs duraran cerca de 74 minutos. ¿Por qué? Porque se buscaba que pudieran albergar la 9ª Sinfonía completa. Ahí tenemos un ejemplo, una huella de la influencia. ¿Hasta dónde llega la influencia de la 9ª Sinfonía? ¿No? Te aviso que los contertulios lo estaban discutiendo, pero se lo prohibimos discutir por principios de la ley Maggi. Entre Juan y yo. Lo que pasa es que estaban hablando de durante eso. Durante el viaje yo le conté esto a Alejandro y la anécdota, ¿no? Y eso fue una discusión cuando se definió entre la Philips y Sony la estructura del compact disc y qué características iba a tener. Y creo que la mujer del dueño de Sony dijo, tiene que entrar la 9ª Sinfonía.
Después, este sí es Marcelo, dice, recuerden que hay una muy buena película sobre la vida de Beethoven, Amada Inmortal, donde el genio es interpretado por Gary Oldman. Y agrega, yo la voy a volver a ver el 7 de mayo. O sea, él ya tiene programa para el 7 de mayo, no ese es pinta, su festejo. No lo pinta muy simpático a Beethoven esa No, película. no lo era. No, claro. Bueno. Otra cosa que yo quería señalar, que no, me parece increíble, ¿no? Que el proceso de escritura de la novena fue demoledor, seguramente para el propio Beethoven, porque parece que tuvo más de 200 versiones diferentes solamente de la oda. Solamente de la oda de Schiller. Demoró 2 años, se supone, en componerla. Porque la adaptó, claro. Sí. Bueno, No, habla. no, está bien. Yo quiero agregar otro aspecto que se conoce muchísimo sobre la vida de Beethoven gracias a los que llaman los cuadernos de conversación. Porque como Beethoven era sordo, cuando lo visitaba alguien, la conversación se hacía por escrito. Entonces esos cuadernos se conservan y entonces se conoce muchísimo sobre la vida de Beethoven, ¿no? Y sobre lo que pensaba y sobre sus amigos y sobre sus relaciones. En vez de hablar, escribía, y en vez de oír, leía lo que le escribían los otros. Realmente era así. Y lo que dice Juan, hasta donde yo sé, efectivamente es lo que ha dado un conocimiento excepcional de la persona de Beethoven, que no existe de otros músicos. ¿Por qué? Porque está reflejada una cantidad de años de su vida a través de lo que quedó en esos cuadernos, que además se conservaron. No tengo muy claro cómo es que se conservaron, pero se conservaron. Hablando de películas, dice Diego, no mencionaron Fidelio. La única ópera que compuso Beethoven, Sí. que a su vez se destaca en la última película de Kubrick, de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados. Impresionante película, obra póstuma de un genio. Lo que pasa es que Fidelio fue una ópera muy maltratada, que no tuvo altibajos, idas y venidas, fue compuesta y recompuesta muchísimas veces, y es una mala ópera. Es decir, la ópera alemana nació con Wagner, no con Beethoven. Chan, chan. Laudó Juan. Bueno, No, pero nacer, pero permanecer es otra cosa, ¿no? Permanecen los dos y más Beethoven que Wagner. Pero no por la ópera. No por la ópera, ¿no? No, bueno, pero yo pienso, claro, yo tengo la debilidad de pensar muchas veces en términos históricos, y me estaba acordando de esa acumulación, ¿no? En todos los sentidos, esa acumulación cultural que los alemanes, con ese rigor que los caracteriza hasta para la filosofía y para el lenguaje y para, no sé, para las fiestas tradicionales, porque todo, los alemanes son muy metódicos, muy rigurosos, fueron acumulando nación, una vez más. Para mí es fundamental, cuando hablamos de Beethoven incluso, ese concepto. Los oyentes siguen haciendo sus aportes, sobre todo porque Juan proponía discutir los aportes, los cambios que Beethoven introdujo en la música. Y entonces acá aparece María, que dice, solo el cuarto movimiento de la novena sinfonía en re menor, opus 125 coral, dura 25 minutos. Puede ser más incluso con batutas más lentas. Eso ya es una ruptura con respecto a la duración convencional hasta ese momento, que era de 25 a 30 minutos toda la sinfonía, ¿no? Sí, sí. Sí, obviamente, porque además, como se señaló al principio, la novena rompió con todo, pero una de las cosas evidentes con las cuales rompió fue con su duración. En vez de durar un máximo de 30 minutos, llegó o algo por el estilo, que era lo normal, más del doble. Hizo el 75 minutos. Y para terminar, otro mensaje, de Agustín. Dicen que cuando acabó la presentación, la primera presentación, el estreno de la novena sinfonía, Beethoven se dio vuelta, esperó que el público terminara de aplaudir y les dijo: esperen a escuchar a los Beatles. Alejandro Aval, Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, gracias por acompañarnos en otra de estas tertulias de los viernes. Gracias y buen fin de semana. Nos vemos, nos encontramos en la próxima. Sí, señor, buen fin de semana. Bien.
¿Vamos a decir algo de tu novela recién editada en alguno de estos días? Yo, como tú sabes, ya entregué el libro, así que ahora el libro, como siempre me dicen, tiene vida propia y es el libro que se defiende solo o no se defiende. Seguramente será la semana próxima, pero ya que estamos, les recuerdo a los oyentes cuál es el título de ese libro, ¿no? Es muy cortito. Se llama Ana. Anna. Búsquenlo en la librería porque capaz que están en mejores condiciones incluso para escuchar la charla cuando sea ese el tema de esta tertulia.